cambiando el corazón de mis hermanos, Padre Santo, de las personas que están no solamente acá, sino que van a escuchar esa grabación, porque necesitamos todos, Señor, este mensaje, para que así como me has confrontado a mí, para que así como me has hablado a mí, puedas hablar a su corazón, Señor, porque solamente tú puedes tocar la puerta de nuestro corazón. Te pido, Padre Santo, que seas tú cambiando nuestro corazón de piedra, Señor, por un corazón de carne, que esté dispuesto, Señor, a servirte como tú lo quieres, porque lo necesitamos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser esas personas que se entreguen más de día en día a tu obra y a tu servicio. En el nombre de Jesús te hemos orado con acción de gracias. Amén. La enseñanza del día de hoy tiene como título el profeta Eliseo. Vamos a Primera de Reyes 21, en la parte B, que dice: después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Quién fue Eliseo? Eliseo fue un profeta del Antiguo Testamento que vivió alrededor de los años 800 a.C. En una época en que había mucha idolatría y en una época donde llamó al pueblo de Israel a que se volviese hacia Dios, a que dejara la idolatría y a que dejara sus pecados. Eliseo, ¿cómo comenzó? Eliseo comenzó como un simple estudiante de Elías, como un asistente. Eso era Eliseo cuando él empezó. En un momento determinado, Elías echó sobre Eliseo su manto, en Primera de Reyes 19:19. ¿Eso qué simbolizaba? Que toda la autoridad de su ministerio iba a recaer en las manos ¿de quién? De Eliseo. El profeta Eliseo continuó con los esfuerzos que hizo Elías de volver al pueblo ¿a qué? A la adoración, a una verdadera adoración al Dios vivo y real, y a mostrar que Dios sí existía y que era un Dios que se manifestaba, un Dios que se mostraba a su pueblo y un Dios que quería que se le adorara y que se le obedeciera. Eliseo, sin embargo, también fue un hombre que tuvo que pasar por momentos de tentación, especialmente en 3 veces. Eso lo vemos en Segunda de Reyes 2, versículo 1 al 7. ¿Cuáles fueron estos 3 momentos? Fue en Gilgal, en Betel y en Jericó. ¿Por qué? ¿Qué pasó en esos 3 momentos? En esos 3 momentos a él se le invitó, se puede decir que Elías, que era su jefe, su líder, su mentor, le dijo prácticamente parafraseado: ¿estás seguro de que quieres continuar o te quieres devolver? Sin embargo, como Eliseo tenía claro que el camino no era fácil, entendiéndolo de esta manera, él no quiso retroceder y continuó hacia adelante y siguió perseverando, ya que recordó que si un tiempo atrás había estado cuidando un arado de bueyes y ahí se había empezado a formar su carácter, ahora no era tiempo de dejar el arado en el cual se tenía que concentrar, que era el arado de Dios, de las personas que tenía que empezar a liderar o a conducir. Eliseo además se convirtió entonces en el sucesor del profeta Elías en el siglo IX y tuvo mucha influencia en la vida política de Israel. Se dice que fue hijo de quién? De Safat, y vivía en un lugar que se llamaba Abel-Mehola. ¿Cómo les parece que este lugar, Abel-Mehola, tiene un significado muy bonito? Porque ¿qué significa? Significa lugar de la danza. Amén. Ustedes se preguntarán ¿por qué? ¿Por qué se llamaba ese lugar de la danza? Porque allí fue donde Gedeón derrotó a los madianitas. Eso lo vemos en Jueces 7:22. Miren qué significado tan lindo, lugar de la danza. Eso quedaba cerca del Jordán. Además, pertenecía a una familia de buena posición. ¿Por qué decimos que de buena posición económica? Porque eran propietarios ¿de qué? De 12 pares de bueyes que laboraban en los campos que manejaban ellos. O sea, se puede decir que campesino, agricultor, y tenía la oportunidad de administrar estos 12 pares de bueyes. ¿Qué significa el nombre de Eliseo? Significa Dios es salvación. Amén. Ese mismo nombre también nos enseña otra cosa: lo que Dios quiere ser para nosotros.
Dios quiere ser para nosotros un Salvador y Él desea convertirse en eso para nosotros. Por eso Él te pregunta hoy, ¿soy yo tu Salvador? ¿Es Dios tu Salvador? Hoy Dios quiere que te interrogues y reflexiones frente a esa pregunta. ¿Es Él tu Salvador o qué otras cosas se han podido convertir en tu Salvador en un momento dado? Además, Eliseo ministró en época de varios reyes. ¿Cuáles fueron esos reyes? Acá, Jehú, Joacás y Joás. Dios instruyó a Elías para que después dejara su legado ¿a quién? A Eliseo. O sea que eso siempre vino directamente de parte de Dios. No fue que Elías un día quiso decir, me voy a coger a Eliseo de todos estos porque es el que me cae como más bien, como el más servicial, como el más juiciosito, que me hace más caso. No, fue que directamente de parte de Dios había una instrucción donde ese era el hombre que Dios había determinado para que fuera su sucesor. Entonces, no podemos decir que había algún tipo de predilección, sino que ya desde el cielo, desde lo alto, Dios había determinado que Eliseo iba a ser el sucesor de ¿quién? De Elías. Vamos a ver entonces algunas fortalezas de Eliseo. Su relación con Dios. Eliseo todo el tiempo mantuvo el fuego en su relación con Dios y se caracterizaba, ¿por qué? Porque él le gustaba mucho orar por todas las personas. Él oraba por los amigos y también por los enemigos. ¿Dónde vamos a encontrar que oraba Eliseo? Segunda de Reyes 6:17. Dice, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Observamos que el criado de quién, de Eliseo, se encontraba frente a un ejército que venía en contra de ellos, pero no podía observar la cobertura de Dios. Entonces, ¿qué hizo Eliseo? Te pido que abra los ojos para que ellos vean, así como están viendo en este momento, que están viendo todos sus enemigos, que puedan ver todo el ejército de Dios que viene detrás de ellos, que los está respaldando de lo alto, para que puedan triunfar, para que puedan ser victoriosos y para que sean prósperos. Entonces, eso nos lo recuerda hoy Dios a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros estamos frente a dificultades, frente a pruebas, frente a adversidades y vemos solamente el lado opuesto, los enemigos? Hoy Dios quiere recordarnos y quitarnos de nuestros ojos esa venda que no nos deja ver los amigos, esos ángeles protectores, ese Dios que está ahí permanentemente luchando para que tengamos la victoria ¿en qué? En las pruebas, en las dificultades, en esos momentos de desánimo, de desaliento, que no queremos continuar en nuestra lucha, en nuestra relación con Dios, en cultivar nuestra comunión con Dios, porque muchas veces eso hace que nos apartemos de ¿qué? De su servicio, pero no solamente eso nos debilita. ¿Para qué? Para que nos alejemos de Dios y en esa medida prioricemos ¿qué? Otras cosas y nos podamos distraer, y eso es lo que le interesa ¿a quién? Al enemigo, para que no nos centremos en la obra a la cual Dios nos ha llamado. No nos olvidemos que Dios nos ha llamado para buenas obras en Cristo Jesús, y muchas veces las cosas que están afuera nos distrae el empleo, nos distrae el dinero, nos distraen las comodidades, nos distraen muchas cosas, porque estamos rodeados de muchas cosas, porque sí, hay muchas cosas que son atractivas, pero ¿por qué? Porque en nosotros falta amor, falta pasión por Cristo, y solo cuando tengamos esa pasión, y solo cuando volvamos al primer amor, y solo cuando nos enamoremos más de Él, nos vamos a dar cuenta realmente qué es eso que nos está distrayendo de Dios. Y esta enseñanza nos quiere mostrar como un diagnóstico o un termómetro de qué son esas cositas pequeñas que nos van apartando de la relación y la comunión con Dios. Observamos un Eliseo que nos dio ejemplo en qué, en la forma de rendirse a Dios. Y yo sé que aquí todos vamos a ser confrontados. Eliseo tenía una buena vida. Se puede decir que Eliseo era un hombre cómodo, era un hombre próspero, era un hombre que pertenecía a buena familia. Ya sabemos que aparte de tener los pares de los 12 bueyes, venía de un lugar que se reconocía como un lugar de buenas comodidades y era un hombre al que no le faltaba nada. Pero ¿qué pasaba?
a pesar de tener comodidades, Dios quería algo mucho mejor para él. Dios quería darle algo más. Pero para poder darle ese algo más, eso le iba a costar un precio. Y ese precio lo tenía que pagar Eliseo. Seguir a Jesús se afirma cada día de nuestra vida y se demuestra a diario. En muchos momentos nosotros somos o nos comportamos como un hombre inconstante, de doble ánimo, o se puede decir en paráfrasis como un yo-yo. A veces estamos arriba y a veces estamos abajo. ¿Por qué? Porque no nos afirmamos cada día de nuestra vida en la palabra de Dios y en Dios. ¿Y por qué no demostramos a diario que estamos con Dios? ¿Y por qué no lo demostramos? Porque no estamos dando el fruto que Dios necesita. ¿Y eso cuándo pasa? Cuando distraemos nuestra mirada de quién, del Creador, y ponemos la mirada en qué, en las cosas creadas. Miremos cómo fue el llamado de Eliseo. Primera de Reyes 19:19. Dice, y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó donde él estaba y le echó su manto encima. Dios ya le había dicho a Elías que iba a tener un sucesor. Él se lo tenía por allá muy guardado y en secreto. Aquí vemos que llegó el momento donde se manifestó ese llamado ¿a quién? A Eliseo. Lo primero que encontramos es que, aparte de tener 24 bueyes, eso demuestra que había una riqueza. En ese tiempo, para que una familia tuviera buena comodidad o fuera rica, solo se requería una cosa, que tuviera un par de bueyes. Con un par de bueyes era suficiente y vivía muy bien en esa época la familia que lo tenía y no había necesidad de nada más. Se puede decir que era lo que hoy llamamos una familia de clase media alta. Además de eso, observamos que estaba conduciendo el último par de bueyes, se dice. Podríamos pensar que entonces si él necesitaba estar con el último par de bueyes, por cada par de bueyes piénsese usted que tenía un empleado. Cuando uno tiene empleados es porque uno tiene buena condición económica. Y obviamente también tenía mucha tierra para arar. Entonces podríamos pensarnos en un gran administrador ganadero y una gran hacienda, de alguna forma. Viéndolo desde ese punto de vista, ¿qué necesidad tenía Eliseo de buscar otra cosa? O quizás de meterse en dificultades. Pues podríamos pensar algunos de nosotros. Se hubiera podido quedar ahí muy cómodo, sentado en la silla de la gran comodidad. Pero vamos a ver qué pasó. Dios tenía cosas mucho mejores para él. Al vivir en Abel Mehola, ese lugar era un lugar muy rico y era una zona muy fértil. Entonces todo lo que produjera el lugar donde se encontraba Eliseo, eso iba a dar fruto. Entonces siempre iba a estar recolectando frutos. Imagínense ustedes, por ejemplo, ir a poder a toda hora naranjas, mangos, café y esa cosecha venderla. Y además de eso tener sus bueyes. Entonces eso le daba buena platica. Era un hombre de negocios. Sin embargo, en esos días recibió el manto. ¿Qué era el manto? El manto, como lo dije antes, era un símbolo de la autoridad que se le delegaba de parte de quién, de Elías a Eliseo. Y además era un símbolo de vocación. En ese símbolo se mostraba parte de la vocación que tenía quien, Eliseo, y que le dejaba como sucesor. Es como cuando uno tiene un mentor o un líder y empieza una persona. Pongámoslo en el día de hoy como un ejemplo. Entras a una empresa y hay un gerente, ¿cierto? Y tú empiezas de mensajero. ¿Qué sucede? Por ahí hay una frase que dice, el acomedido come lo que sabes comer. Es muy real. Entonces, necesitan una cosa, necesitan la otra. A ti te brota casi que como por los poros, porque tienes además el don del servicio. Y entonces, ¿qué necesitan? Yo voy y lo hago, yo lo hago. Pues muchas veces ni necesita decir yo lo hago, sino que usted va y lo hace y vuelve, pero sin esperar nunca nada a cambio. ¿Qué sucede? Ese gerente dice, ve, este muchacho tiene tantas habilidades que yo no lo quiero dejar de mensajero, yo quiero que ahora sea supervisor. Y después
y se va dando cuenta que tiene más habilidades. Y dice, yo no te quiero dejar de supervisor, yo te quiero ascender a un cargo más alto. Así parecido sucedió con quién, con Eliseo. O sea, sin darse cuenta, él empezó a escalar, pero él lo único que hacía era que servir de corazón. Y en todo lo que hacía le ponía que el corazón, como dice en Colosenses 3:23, que todo lo que haga es hacerlo de corazón, para Dios y no para los hombres. Eso hacía Eliseo, hasta que llegó un momento en que recibió que, sin darse cuenta, recibió ese manto de autoridad y ese manto en el que se le delegó que el servicio que venía de todo el legado de Eliseo. Observamos también en el llamado de Eliseo una cosa muy especial, y es la obediencia que él tuvo en una respuesta rápida al llamado. Cuando vemos a otros personajes en la Biblia, no encontramos de pronto una respuesta tan rápida, con tanta obediencia como la de él. Puede que sí los hayan, pero este resalta por esta respuesta rápida al llamado al deber. En ese mismo, pues, Primera de Reyes 19:19, como les había nombrado, se le llama al ministerio, y observamos que después de que se echa sobre él su manto, luego de varios años de haber estado sirviendo a Elías, empieza su ministerio. Aleluya. En Primera de Reyes 19:20-21 miramos su respuesta inmediata. Textualmente dice así: dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo: permíteme besar a mi padre y a mi madre, y entonces te seguiré. Y él le dijo: ven, vuélvete, pues ¿qué te he hecho yo? Entonces se volvió dejando de seguirle, tomó el par de bueyes, lo sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne, se la dio a la gente y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Aquí observamos que Eliseo pidió un permiso especial, puede ir a su casa y de despedirse. Podríamos comparar a ese Eliseo con el hombre de Lucas 9:61-62 y pensar peligrosamente que se devolvió igualmente, entonces que no era un hombre apto para el reino de Dios. Pero hay una gran diferencia con Eliseo, y es que el hombre de Lucas, ¿qué hizo? Puso eso como una excusa para postergar el llamado de Dios, mientras que Eliseo lo que hizo fue que inmediatamente cogió sus bueyes, sus herramientas y todo lo que tenía, y acabó con eso, hizo como una especie de festín y dijo: hasta luego, me voy de acá, no sigo con mi tarea, me convoca otra cosa. ¿Cuál es esa cosa que me convoca? Cristo Jesús, prácticamente Dios, el Todopoderoso, que era el que lo estaba llamando. Esa es la diferencia con Eliseo. Eliseo no se quedó ahí en el arado permaneciendo. Eliseo cortó todos los lazos que lo unían a otras cosas y tomó la decisión radical de servir ¿a quién? A Dios, sin ningún tipo de excusa. Además de eso, no se dejó distraer. Observamos acá que él se sometió a lo que le venía. Él en ningún momento chistó y dijo: pero ¿cómo voy a dejar mis bueyes? Pero si tengo todo un arado, pero si tengo todo un terreno inmenso, pero si soy un administrador, un ganadero, pero si yo soy el que mando, ¿cómo voy a pasar de mandar a que me manden a mí? Porque si vemos acá, fue prácticamente, pasó de ser como un gerente o un administrador a ser que prácticamente un obrero raso, que tenía que servirle ¿a quién? A Elías. Y en ningún momento le escuchamos chistando, en ningún momento está diciendo qué pereza, en ningún momento está diciendo: pero ¿cómo me van a ir a mandar a mí si yo tengo tanto de plata, tanto de ganado, tanto de tierra, tanto de comodidad? Él no se aferró a esas cosas. ¿Por qué? Porque había una decisión de que de obedecer algo más grande que lo llamaba, que lo invitaba a servir, que lo impulsaba. Servir y someterse a Dios no es algo absurdo. Lo que sí es absurdo es la rebeldía y la rebelión que nos priva de disfrutar a aquel que es el amor vivo y real, a aquel que es Dios.
El camino hacia cosas más grandes es solamente aquel que se entrega totalmente con sacrificio y servicio. Usted quiere tener cosas más grandes de Dios. Usted quiere la doble porción de la unción. Usted quiere que Dios se manifieste en usted con poder, que obre en usted sanidades, qué sé yo, que Dios simplemente haga que se visualice en usted más el fruto de Él. Entonces, obviamente, a lo que más usted quiere, más tiene que dar, ¿cierto? Eso es como cuando usted tiene un sueño. Si usted quiere comprar un carro, ¿será que usted de la noche a la mañana va a decir, ay, yo quiero un carro tan lindo, ese es el que me gusta, lo voy a comprar? ¿Cierto que no? ¿Usted qué tiene que empezar a hacer? Ahorrar, ¿cierto? Usted primero empieza en una alcancía, un poquitico, y después va al banco, después de pronto un CDT, y cuando menos piensa, se retiene para el carro, se compra su carro, y luego cuando se monta en su carro es la satisfacción más grande del mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Se lo sudó, ¿cierto? Cuando las cosas se sudan, traen más satisfacción, y no tanto cuando usted las recibe así, sin ser sacrificados. Podríamos comparar eso de alguna manera con lo que se requiere para ¿qué? Para poder tener una entrega total. A mayor entrega, mayores bendiciones y mayores cosas va a recibir usted de Dios. A menor entrega, no esperará usted recibir lo mismo de Dios. Que porque fulanito de tal tiene visiones, que porque recibe sueños, que porque fulanito de tal lo usa en tal cosa y en tal otra. Usted se ha preguntado por qué fulanito de tal, cuánto tiempo le invierte en oración, en ayuno, qué sé yo, en tantas cosas que usted no hace. Si a veces dejáramos de compararnos con los demás y miráramos más hacia nuestra relación con Dios y nos comparáramos solo con Dios, nos ocuparíamos más de todo el fruto que nos falta por dar y de todo lo que nos falta por caminar hacia adelante. ¿Por qué? Porque a veces somos muy dados, incluso en nuestras propias casas, donde hay gente que no conoce de Dios o incluso conociendo de Dios, queremos exigirles a ellos un resultado, pero ¿qué les estamos dando nosotros a ellos de espejo o de muestra? ¿Y cuál está siendo el fruto que les estamos dando o el testimonio que les estamos mostrando? Y si Dios ha tenido perseverancia con nosotros, ¿cuánta perseverancia y cuánta misericordia aún más deberíamos tener nosotros con los esposos, con los hijos, con los padres, con aquellos que nos rodean que apenas están conociendo de Dios? Observamos entonces ahí tres cosas muy importantes: entrega total, sacrificio y servicio. ¿Cuándo hubo entrega total? En Eliseo, cuando él decidió quemar el arado, porque ahí se puede decir que él tomó una decisión de renunciar ¿a qué? A lo que más amaba. ¿Dónde estaba el tesoro de Eliseo? En las granjas, en la hacienda, en la administración, en los 12 bueyes. ¿Y él qué hizo? Quemó el arado. Y además de eso se puede decir que prácticamente hizo un guiso con él. Podríamos decir, y suena chistoso, que lo que hizo fue que quemó su manera antigua de vivir. ¿Seríamos nosotros capaces de quemar nuestra antigua manera de vivir? ¿O qué cosas hay en nosotros de la antigua manera de vivir que todavía no hemos podido quemar y derribar y que están siendo un estorbo para la obra de Dios? Aquí vemos que Eliseo no tuvo un plan B, solo tenía un plan, y ese plan fue el que acudió, y fue decidir tener una entrega total. ¿Será que nosotros queremos seguir teniendo una entrega a medias o queremos anhelar a cosas más grandes y tener una entrega total? Recordemos que a mayor entrega, mayores bendiciones, mayores regalos, mayores cosas de Dios. A menor entrega, obviamente la relación o el estar con Dios, no es que Dios no vaya a estar contigo, no, porque Dios siempre te va a esperar con los brazos abiertos. Pero obviamente hay unos niveles, hay unos grados de madurez, de espiritualidad, de fruto. Eso se nota incluso, observamos que las personas, por ejemplo, que van a los ayunos, que están en oración, que están más consagradas, Dios los usa más. Y hemos visto incluso acá en esta casa de oración como muchas personas ya oran por sanidad, que antes no lo hacían, y ya Dios responde.
rápido, o sea, resuelvo con una oración. Porque esa persona cuánto tiempo ha invertido memorizando versículos, yendo los martes a los ayunos, haciendo tantas cosas que nosotros, otros, por otras ocupaciones X, que puede ser el trabajo, sí, que es una buena ocupación, pero hemos dejado de hacer y ellos han estado pagando ese precio. Entonces no podríamos hacer como un punto de comparación. Después viene el sacrificio. Todo lo que para Eliseo había sido su sostén, en lo que él se había apoyado y lo que había sido para él su tesoro o su fundamento, ahora él lo volvió, además de que decidió entregarlo y tomó una decisión, con eso bendijo a otros. Él no dijo voy a quemar el arado y ya, sino él dijo voy a quemar el arado, voy a invitar a unos tantos que conozco y a esos tantos quiero bendecir. O sea, él no acabó con las cosas y ya, no. Él simplemente dijo quiero con lo que tengo bendecir a los que han estado cerca de mí. Y después vino el servicio. En un solo día, piensen en cuánto cambió la vida de Eliseo. ¿Por qué? Se puede decir que podemos pensar que pasó de ser un hombre muy bien pagado, con una buena posición, de tener un sostén, ¿cierto? No es lo mismo cuando usted tiene un buen ingreso económico, un buen sostén y sabe que va a estar fijo ese ingreso, a cuando usted se lo retira, ¿cierto? Porque usted ya sabe que van a llegar las cuentas y usted no sabe si va a tener algo fijo que pagar. Él tomó la decisión y él, imagínense ustedes, uno acabar con toda la herramienta que tiene para trabajar. O sea, es como que yo le diga a Luceli, créeme su computador, sus contabilidades, usted le va a contratar a Cristo. Pues no, obviamente Dios no nos está diciendo deje todo lo que tenga y venga a servirle. No, eso no es lo que Dios quiere. Lo que Él nos está pidiendo es qué tanto me tienes de prioridad o qué te está generando distracciones para servirme y para acercarte en una relación real y personal conmigo. Eliseo nunca hubiera sido usado por Dios si después de servirle tantos años a Elías no hubiera aprendido a servir y a seguir a quién, a un líder, a un mentor. Una persona que no es capaz de humillarse, de servir y de someterse, nunca va a llegar alto. Ustedes han escuchado una frase que dice que un alumno nunca supera al maestro. No. O sea, él lo supera, sí, pero cuando se decide someterse. Pero un alumno nunca supera al maestro cuando no le quiere hacer caso en las instrucciones. Cuando hace lo que él quiere, como él quiere y a la manera que él quiere. ¿Cómo lo va a superar? ¿O cómo va a ser medianamente parecido a él? Es imposible. Se puede decir que así somos nosotros con Dios. Él es nuestro maestro, Él es nuestro mentor y todo el tiempo nos está diciendo, haga esto, métase por aquí, hágale por allá. Vea, o sea, ¿por qué no viene horas más temprano? Él nos va a como gritamos, venga, necesito que madrugue. Como toda la semana madruga pesado, ¿y por qué no viene el domingo? ¿Por qué le da tanto sueño? Pues porque somos así. Y porque el domingo somos cansados de toda la semana, eso es una dificultad uno pararse de la cama. Fijo en la noche anterior el vecino no dormir toda la noche porque eso es típico. Pero ¿qué sucede? Ahí está la decisión, la voluntad de bueno, voy a ir o no voy a ir. No, pero es que a lo mejor va a quedar durmiendo porque es que congregarme hoy está como muy complicado, yo no dormí nada, además que estoy indispuesta, tengo como gripa. Entonces, esas son las cosas. Esos son el tipo de costos que implican esos pequeños sacrificios que a veces Dios quiere. Y a veces sacamos muchas excusas y que hacemos simplemente somos los mayores perjudicados, porque los que nos crecemos espiritualmente somos nosotros. Dios no. Dios sigue con los que están, avanza con los que están, hace crecer a los que están. Nosotros somos los que nos estamos quedando como niños inmaduros, todavía necesitando leche materna, cuando deberíamos ser maestros. Se puede decir que hay un termómetro para mirar cómo está nuestro fruto con nuestra relación con Dios. Un buen servidor siempre va a ser un buen seguidor. Una persona que se deja enseñar y se humilla o es humilde, es una persona
que claramente va a seguir a Cristo. Hay tres cosas que pueden caracterizar nuestra vida y que pueden mostrar si realmente hay fruto total. ¿Cuáles son esas tres cosas? La entrega total, el sacrificio y el servicio a Dios y a los demás, al prójimo. Si esas cosas no están presentes en nuestra vida, entonces hoy debemos preguntarnos si realmente hemos decidido seguir a Jesús y si realmente lo estamos siguiendo como Él quiere o nos falta algo más. ¿Alrededor de quién está girando nuestra vida? Negarnos a nosotros mismos es difícil y suena como algo difícil de imaginar, pero hacerlo siempre va a traer una recompensa. La persona que sigue a Jesús se caracteriza por varias cosas. Miren que estas son el termómetro o lo que nos va a diagnosticar en ese momento y nos va a decir cómo está nuestra relación con Dios y nuestro llamado y nuestra respuesta. Se caracteriza por varias cosas. Uno es la entrega. Dos es el servicio. Pero es que yo no puedo servir en la iglesia porque tengo muchas ocupaciones, tengo trabajo, tengo esto. El servicio incluye todas las áreas donde usted va. Son tareas pequeñas. Hombre, que hay un montón de sillas mal ubicadas y las quise acomodar en su servicio y las cosas pequeñas. Usted no necesita estar montado en ese altar, usted no necesita cantar, usted no necesita interceder, usted no necesita ser un maestro, ser un apóstol, que es yo tener un ministerio para servir. Es el servicio en cualquiera. Si usted en su casa está sirviéndole a sus hijos, usted está sirviendo de corazón a sus hijos y a su esposo, usted está cumpliendo con ese indicador. Entonces no se piense que no está sirviendo, si no lo está haciendo en lo público, es en todas las áreas de la vida. Además del servicio también viene, miren esa palabra tan importante, el gozo. Porque muchos pueden decir, yo estoy sirviendo a Dios, pero lo estamos haciendo con gozo. Acá sí nos deja un interrogante bien grande, porque el gozo brota por los poros, y yo creo que eso nos falta mucho de nosotros. El gozo es otro de los indicadores que muestra si nuestra vida está rendida totalmente a Dios. Y la humildad. La persona que realmente está rendida a Dios vive llena con Dios. Si Dios le da alguna añadidura, se pone contento. Si no se la da, sigue contento. Si le da mucho, se pone contento. Si le da poquito, sigue contento. O sea, es una persona que vive permanentemente en contentamiento. No que un día está contenta y al otro día no está contenta. Si usted es capaz de vivir en contentamiento permanente, usted está bien en su relación con Dios y en su comunión con Dios. El punto al que Dios nos invita es a que no haya ningún área en nuestra vida donde le digamos, ay Dios, yo te obedezco en esto, pero en eso no me pidas que te obedezca, porque en eso no te voy a obedecer, allí no te voy a obedecer, porque yo quiero ser el capitán de esa área. Ejemplo, qué sé yo, de pronto a usted le gusta mucho, no sé, las películas, la televisión, el fútbol, y entonces usted le dice, no Dios, es que yo soy tan ocupado, ¿cómo no me voy a dar una recreacióncita? Mira, pues 2 horitas diarias o 3 en el televisor, eso es muy malo, pues poco. Pero 3 horitas diarias todos los días, pero cuando le preguntan por la oración en toda la semana, no, sino media hora. Entonces hay que un desbalance, debe haber un equilibrio. No quiere decir que usted no puede ver televisión, no nos vayamos a los extremos. Es que a cada cosa le podamos dar un tiempo determinado y que podamos dedicarle pues como el tiempo al Señor que nos demanda. Además de eso, entonces Dios hoy nos pregunta, ¿qué área de nuestra vida o en qué área de nuestra vida estamos rehusando a Dios? En nuestro corazón, en nuestro deseo que tenemos todavía de controlar y de regir, en nuestras finanzas. ¿Acaso se nos olvida que fue Dios quien nos dio trabajo, que es Dios quien nos da la salud para poder ir a trabajar? ¿Te estará llamando Dios a ser un mensajero de su evangelio y no quieres dejar o abandonar tu comodidad? Una vida de entrega, de servicio y de sacrificio no es un martirio,
Depende del punto de vista con el cual lo mires. Porque solamente Dios te va a dar el gozo y te va a llenar en ese vacío que tú tienes. Dios nos da libertad para disfrutar la vida y para recibir sus bendiciones. Pero mientras no nos enamoremos de las cosas creadas. ¿Cuándo empieza el problema de nosotros con las cosas? O de nosotros con la codicia. Cuando nosotros nos enamoramos de las cosas creadas y ponemos las cosas, el dinero, antes que a Dios, ahí empezamos a tener dificultades. Si mi vida no tiene rasgos de amor, de servicio y de sacrificio, entonces mi vida no es una vida cristiana. Y yo no soy un cristiano. Miren qué palabras tan importantes y miren qué confrontación. ¿Cuánto nos falta para ser cristianos? Lo repito, si mi vida no tiene rasgos de amor, de servicio y de sacrificio, entonces mi vida no es cristiana. ¿Por qué? Porque mi vida no es como la de Cristo. El camino hacia las cosas mejores o hacia algo mejor y mayor es el que pasa por donde, por la entrega total, el sacrificio y el servicio. Esa posibilidad de tener algo mejor con Dios viene cuando nosotros decidimos no retenerle nada a Dios. En el versículo 21 de Primera de Reyes 19, observamos que después de que Eliseo mató los bueyes, usó ese equipo como leña para cocinarlos y compartirlos con los demás. Se levantó y fue tras Elías. O sea, hubo un momento en que Elías se separó de él y lo dejó como que dice: usted tome la decisión. Así mismo nos dejan a nosotros. Cada uno de nosotros, que no vino a la iglesia el sábado o el domingo. Usted toma la decisión si sí, yo no sigue el llamado. Su llamado es con Dios. Su relación es con Dios. Que no leyó la palabra, es usted con Dios. Que no oró, es usted con Dios. Su llamado, su relación es con Dios. Solamente Él lo va a confrontar y a hablar. Pero no espere que su pastor lo llame, no espere que su líder la llame, no espere nada. ¿Por qué? Porque eso no lo tenemos que esperar nosotros. Porque como acabamos de leer, si no hay en nuestra vida entrega, sacrificio y servicio, entonces ¿qué? ¿Cómo nos atrevemos a llamarnos cristianos? Pues eso no lo deberíamos decir. Hay un ejemplo muy claro en la vida real, y eso fue en 1519 con un explorador español que se llamó Hernán Cortés. Él zarpó ¿hacia dónde? Hacia México. Tenía 11 barcos, tenía 13 caballos, tenía 110 marineros y tenía 553 soldados. Pongan atención en todo lo que tenía para zarpar y para tener una victoria. Había una población indígena de 5 millones. ¿Se puede decir que quién iba a ganar ahí? La población indígena, ¿cierto? Por la cantidad de personas. Sin embargo, él tenía un propósito de conquistar en sus expediciones. Y para conquistar gran parte del continente sudamericano, él tuvo que aprender algo. ¿Saben qué fue lo que él tuvo que hacer? Cuando llegaron, él ordenó que se quemaran los barcos en los que habían llegado. Cuando todos llegaron, ustedes se pueden imaginar el susto que sintieron cuando reciben la orden de su jefe de quemar todas las embarcaciones. O sea, ahí no había vuelta atrás, ahí no había vuelta de hoja. O sea, ahí al quemar esas embarcaciones les estaba diciendo: o conquistan, pero aquí no hay vuelta atrás. Casi que prácticamente hoy Dios nos está diciendo lo mismo a nosotros, y si no nos lo dice acá, nos lo dice en la calle. ¿Cuántos de nosotros no se nos pasa por la cabeza que nos atraen cosas del mundo, que a veces queremos volver atrás? Hoy Dios nos dice: queme las embarcaciones, queme eso que lo está separando de mí, porque lo necesito acá, porque lo necesito sirviéndome, porque lo estoy llamando, porque necesito una relación con usted, porque necesito que ore conmigo, porque necesito que lea la palabra, porque tengo cosas grandes y hermosas que mostrarle, porque tengo más que darle que lo que usted me quiere pedir.
Que usted está cómodo, sí. Que usted está como Eliseo con muchos pares de bueyes, con una hacienda, con buena administración, con ganadería, con posesiones, con un buen trabajo. Pero hoy necesito que queme sus embarcaciones, porque lo necesita usted, y es a usted. No al que está a su lado, no al que está en su casa, es a usted al que Dios está llamando. Al saber ellos que o conquistaban o se morían, ¿qué pasó? Ellos tenían solamente un camino, ellos no tenían plan B, ellos ya no podían pensar en volver atrás. A veces nosotros necesitamos que Dios nos sacuda así, y a veces tienen que mandarnos enfermedades, pruebas, dificultades económicas y una cantidad de cosas para jalonarnos, para cogernos acá de las orejas y decirnos: hey, yo fui el que te creé, yo soy el que te doy todo todos los días, porque no te estás acordando de mí. ¿Qué tengo que hacer para que me prestes atención? A veces prácticamente Él tiene que hacer así con nosotros, porque nosotros somos necios, porque somos tercos, porque somos insensatos, porque tenemos un corazón de piedra que solamente Él puede transformar. Y esta enseñanza nos está confrontando a recordar que todos tenemos un llamado. Es que no es doña Gloria y don William, somos todos. Todos vienen y se avecina un avivamiento, y para ese avivamiento se requieren muchas personas de servicio en diferentes cosas, en diferentes labores. Eso Dios te lo va a poner en tu corazón, sí, pero también Él pide que mínimamente seas agradecido. Hombre, si Él me levanta, si me deja ver, si me deja caminar, si me deja escuchar, si me da comida todos los días, ¿por qué no le puedo dedicar un día al congregar? Porque a veces somos tan perezosos, porque nos desanimamos con cualquier cosa que nos pasa y porque nos distraemos tan fácil. Porque no es solamente a usted, a mí también me pasa. Cuando Eliseo decidió quemar las distracciones, su vida empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque empezó a seguir a Dios para cosas mayores. Queremos recibir las cosas mayores de Dios. Hoy Dios nos dice que quememos las distracciones. Piense en su casa, sáquese un ratico, coja una hojita en blanco y anote distracciones. ¿Cuáles son mis distracciones? ¿Cuáles son las distracciones que están ocupando más horas del día en mi vida, todos los días, que el mismo Dios? Y todos vamos a encontrarnos con unas cosas que nos vamos a sorprender. ¿Saben por qué nuestro corazón no arde por los propósitos y los sueños de Dios? ¿Por qué nuestra vida es tan insípida? ¿Por qué vivimos enojados y temerosos? ¿Por qué nos desanimamos con tanta facilidad? ¿Por qué estamos así? Solo por una cosa, por decisión propia. Porque por decisión propia hemos tomado la determinación de mirar a todas partes, de dejarnos distraer por todas las cosas que nos rodean, en lugar de mirar arriba y de mirar a Dios y de acordarnos de Él. Por eso es que estamos así. Porque tenemos la mirada puesta en muchas cosas, ¿sí? ¿Saben cuáles? En nosotros mismos, en una vida que gira alrededor de nosotros, en una vida que gira alrededor de las cosas que deseamos. Y hay un gran problema, que deseamos todas las cosas, menos a Dios. Porque por naturaleza nosotros somos pecadores. Y en ninguno de nosotros hay un deseo y un ahínco de todos los días decir: uy, sí, hoy amanecí deseando a Dios, gloria a Dios. No, todos requerimos esfuerzo. Como dice en Josué 1:8, porque le decía a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque no es que uno se despierte: uy, gloria a Dios, tengo hoy muchas ganas de estar con Cristo. No, eso no es así. Porque era precisamente difícil, era que le mandara que se esforzara y que fuera valiente. Eso es prácticamente lo que Dios nos está pidiendo. ¿Y cómo entonces? Bueno, entonces yo como que estoy perdida, me enamoré del primer amor, ¿yo qué hago? Ya como que no vivo lo mismo, ya como que no experimento la misma relación con Cristo. Entonces, ¿cómo hacemos para volver? ¿Cómo hacemos para poder estar otra vez ahí? Él dice que como fijando nuestros ojos en Él. Como dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Miren que eso nos lo enseñó quien, Eliseo. Ustedes ven, si ustedes miran ahí, dentro del pasaje que les dije, en Primera de Reyes 19, todo el capítulo 19, observamos, y antes de Primera de Reyes 19, cuando les hablaba
del profeta Elías también, Eliseo nunca le quitó los ojos a quién, a Elías. Se mantenía pendiente. No le quitaba los ojos qué hacía, qué no hacía, cómo lo hacía, lo observaba. Y a veces, yo creo que hasta Elías pudo decir, este sí es cansón. Este por qué me mira tanto, este por qué me observa tanto. Porque a veces uno se puede volver cansón cuando observa a las personas. Pero cuando uno observa a las personas, ese es un método de aprendizaje. Cuando tú estás observando a alguien, tú estás aprendiendo de esa persona. Y además de que Dios está desarrollando en ti habilidades para que estés más atento, más concentrado, más despierto, nos está enseñando aquí a aprender de ese otro. A veces no se necesita hablar con alguien para aprender de alguien. Yo puedo no conocer nada de ti, pero si yo te he observado por un tiempo determinado, yo puedo saber muchas cosas de ti. ¿Solo por qué? Porque te he observado. De manera que Eliseo nos dejó una gran enseñanza por medio de la observación. Puede que aquí muchos de nosotros incluso ni siquiera le estén sirviendo a Dios, o incluso que estén afuera y que estén más consagrados con Dios que nosotros, porque estén cultivando una relación con Dios más permanente. Y si ustedes se cuenta, todos los días lo olvidan, todos los días lo molestan, todos los días le dicen, oiga, usted no se cansa de leer la Biblia, oiga, pero usted para qué otra vez haciendo eso, usted perdiendo el tiempo, debería estar haciendo mejor no sé qué, una maestría, en otro trabajo, ganando más sueldo, aplicando para más dinero, qué sé yo, tantas cosas. Porque para la gente del mundo eso es perder el tiempo. Siempre va a ser perder el tiempo. Pero ¿qué sucede? Usted no se alcanza a imaginar qué está pasando en el corazón de esa persona. ¿Cómo está haciendo Dios ahora en esa persona? Ve que esa persona se está acercando a Dios. Pero Él no le va a decir a usted. Entonces, simplemente a usted siempre le dan a medida el aceite. ¿A quién estamos observando nosotros? Yo creo que Dios nos ha puesto bastantes mentores. Y aparte de que nos los ha puesto, hay mucha gente de mucho testimonio a nuestro alrededor. Y aparte de ellos, nos ha puesto ¿a quién? A Dios, al Todopoderoso, a Jesús, que es un legado, que es un ejemplo. Hemos observado a Jesús, nos hemos detenido a observarlo, cómo hablaba, cómo respondía, cómo observaba, porque además era bastante observador. Muchas veces, ¿qué hacía? Que antes de responder preguntaba. Hay tantas cosas que aprender de él. De manera que lo que siempre nos va a sostener, así como sostuvo a Eliseo en la escasez, en la persecución y en los sufrimientos, va a ser solamente una cosa: poner nuestra mirada en quién, en Cristo Jesús. Si la ponemos ahí, vamos a estar sostenidos. Pero si no, va a ser muy fácil que nosotros nos dejemos influenciar por el mundo, por las distracciones, que incluso debemos de congregarnos, que nos desanimemos en la vida con Cristo, que nos desanimemos respecto a su servicio, que seamos irresponsables, poco comprometidos, que no dan testimonio, que no se vea pasión en nuestro fruto por Cristo Jesús, y que Dios en nosotros no les pide por esfuerzo, sino que brille por su ausencia. Observamos en Mateo 13:44 una parábola muy bonita que habla del tesoro escondido. Hoy Dios nos quiere recordar de nuevo que Él es ese tesoro escondido, que puede que no lo estemos viendo con tanto valor, pero que Él quiere que volvamos a mirarlo de una manera diferente y que nos demos cuenta de cómo es su reino. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, Mateo 13:44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Quién me dice cuáles son las palabras claves de ese pasaje? El reino de los cielos, ¿qué más? Tesoro escondido. Tesoro escondido. Gozoso por ello. Y gozoso por ello. Esas tres palabras son las más importantes. Y si observamos, miren que en esa palabra hay algo que nos exige o que nos demanda. Miren que no solamente dice que encontró el tesoro, después de que lo encontró, que dice que fue a qué? A vender todo lo que tenía. ¿Usted cuándo vende todo lo que tiene? ¿Cuando consigue qué?
Ejemplo, usted tiene una casa, esa casa le gusta mucho, lleva 15 años viviendo ahí, está ubicada en estrato 6, qué sé yo, tiene todas las comodidades, piscina, ascensores, lo que usted quiera, el piso que le ha encantado siempre, y a usted le dicen, le compro su casa. ¿Usted cuándo decide vender? Cuando encuentre algo mejor. Si usted le dice, deme su casa, que yo le voy a dar una casa en otro estrato con otras condiciones, el doble de lo que vale la suya, ¿usted qué dice? ¿La cambia o no la cambia? Usted entrega la suya, para mañana es tarde, yo creo que mi cosa lleva, ¿cierto? No piensa ni siquiera para hacer el trasteo, Entonces, así mismo es el reino de los cielos. Cuando nosotros, mientras más cosas entregamos de nosotros y más damos de todo lo que tenemos, ¿qué sucede? Viene Dios y nos da ¿qué? Algo mucho mejor. Solo que a nuestros ojos nosotros no lo hemos sabido mirar. Y además aquí también hay otra palabra clave que es gozoso. Ese hombre vendió todo lo que tenía para comprar ese campo, pero ¿con qué actitud lo hizo? Estaba alegre, estaba gozoso, estaba tranquilo, sentía paz. Así debe ser vivir y seguir a Dios. Si no está haciendo así, es porque algo está pasando con nuestra relación con Dios. Entonces, esto nos está confrontando y nos está tocando. O sea, si nuestra vida no está siendo gozosa y el gozo no es un fruto del Espíritu Santo en nosotros, es porque algo está pasando en nosotros. Entonces ya llevamos varios termómetros, ¿cierto? El gozo, la humildad, el sacrificio, la entrega total, el servicio. Esos 5 termómetros. El Evangelio que nos da Jesucristo es un tesoro muy grande. Y es un tesoro que nos ayuda, es un tesoro tan grande que nos debe servir, ayudar para aprender a servir a otros. Es un tesoro tan grande que nos debe servir para tomar el ejemplo de Cristo Jesús. Cuando tomó la toalla y le secó los pies a los discípulos. ¿Qué hizo él ahí en ese momento? Mostró entrega total, servicio, sacrificio, humildad y gozo. En alguna parte de las escrituras se nos dice que él lo hizo a regañadientes, malhumorado, de mal genio, llorando. ¿Cierto que no? En ninguna parte lo dice. Entonces, ahí el gozo, yo creo que es un fruto que nos hace mucha falta. Ahora, eso no quiere, el gozo no es lo mismo que usted a toda hora esté con una sonrisa de oreja. Mucho cuidado, no confundamos gozo con alegría humana, no. Tampoco quiere decir que usted no se puede poner triste. Todos tenemos momentos en la vida en que nos sentimos tristes. Hombre, que estoy enfermo, hace mes ánimo, me pongo triste. Me engañaron con una situación y me mintieron y no me dijeron lo que era. Me pongo triste porque me sentí engañado, mentido, burlado. Se me fue un ser querido, me pongo triste porque lo extraño. O sea, son tantas cosas. Y usted tiene derecho a estar triste. Pero eso no significa que eso sea su condición permanente, sino que pueda haber en usted gozo, o sea, tranquilidad, paz. Que con lo que usted está haciendo, ahí volvemos a la palabra que contentamiento. Que si hay plática, muy bueno, que si no hay plática, muy bueno. Que si hay que ir en bus, bueno. Que si hay taxi, pues mejor, claro. Así sucesivamente, porque a todos nos gustan más unas cosas que otras. Entonces, yo digo que eso es un aprendizaje permanente. Que se ir a un papá maravilloso. A quien no le gusta ir a los centros comerciales, pero que si no se puede estrenar ese mes, hombre, ¿qué le hace? En otro momento, en otro lugar, otro día. Eliseo también fue un hombre leal. Eso fue otra fortaleza que tenía Eliseo. Observamos que él tuvo una tentación muy grande porque, como cualquier otro profeta, no se libró de que le ofrecieran plática por un milagro. Entonces, eso le puede pasar a cualquiera. Contesta eso, Primera de Reyes 13:8 y Segunda de Reyes 2, del 1 al 15. A él se le ofreció dinero por una sanidad
y él no la aceptó. Un profeta de Dios puede ser tentado a recibir plata por una oración, por una sanidad no sea efectiva, por un milagro, por un favor. Entonces, usted puede ser tentado en cualquier momento a recibir plata por el favor que está haciendo acá. Entonces, téngalo presente como algo que se le puede presentar, y eso puede darle para que midan su lealtad. O sea, que es tan leal. Entonces, que se enteraron de que usted está orando y que entonces está que ora y una sanidad. Debe venir, doña Gloria, yo te doy estos 500.000 pesitos para que ores por mí, a ver si me da. Entonces, puede ser tentada en esa medida. También cuando llegó la hora en que se separó de su ministerio profético, de su líder, que fue Elías, ¿qué sucedió? Observamos que él no se quería separar, él se quería quedar hasta lo último. Y él insistió en permanecer. ¿Qué le dijo a Elías? Eso no está en mí concederte. Si en el momento en que pasan las cosas tú estás ahí, pues yo no tengo ningún problema, pero si no estás, yo no puedo hacer nada, porque era Dios el que le iba a permitir. Eliseo, observamos que cuando eso sucedió, le dijo, Padre mío, Padre mío. Podemos pensar, ¿por qué le dijo Padre mío? Era tanto el amor, lo que había aprendido, el legado que había cogido de Elías, que cuando lo vio ir, cuando lo vio ir en ese torbellino, fue como que casi que yo creo que lo quería coger, quédese aquí, que no quiero aprender más de usted. O sea, de alguna manera era así, porque a quien no le ha pasado que cuando queremos mucho a una persona, y más cuando simbólicamente es como un papá o una mamá que nos ha enseñado y nos ha dejado un legado y se tiene que ir, y uno quisiera como cogerlo del pie, como no se vaya, o de la mano, y no se vaya, vea, no va a quedar solo con todo esto, pues enséñeme, yo necesito que me siga enseñando, pero hay un momento determinado cuando esos líderes que Dios nos puso se tendrán que ir, porque como todos fuimos llamados a una tarea específica, entonces se irán a otro país, se irán a otro lugar, qué sé yo, pero ya no nos vamos a ver, y ya vamos a hacer solamente nosotros con Dios y lo que Él determine que sea para continuar y que sea para hacer. En este caso fue separado Eliseo de su mentor, pero lo que él no sabía era que al ser separado ahora iba a empezar su ministerio. Entonces él no se quedaba solo porque venía toda la cobertura de Dios y todo el legado que había aprendido. Entonces fue la hora de empezar a dar más fruto para él. El espíritu de Elías reposó ¿sobre quién? Sobre Eliseo. Tanto así que los que lo estaban observando se asustaron y dijeron que cómo era posible que eso pasara, pues se asombraron. Dentro de los milagros o las señales que Dios hizo con Eliseo también encontramos varios. Y hay milagros de dos tipos. Unos que son proféticos, o sea que anuncian eventos futuros, y otros que son de poder sobrenatural, lo que podemos llamar sanidades y otro tipo de cosas. En los milagros proféticos, entonces les voy a pedir por favor a varias personas que busquen diferentes citas. Uno va a buscar Segunda de Reyes 2, 23 al 25, me dice quién por favor, puede ser don Pedro por allá en la parte posterior, me colabora con ese. Otro por favor busca Segunda de Reyes, sí, bueno, despacio, me devuelvo, si quería hacer lo mismo. Segunda de Reyes 2, 23 al 25, esa don Pedro. Y ahí sigue la señorita Diana Porras, por favor. Con Segunda de Reyes 5, 20 al 27. Y ahí sigue, por favor, Segunda de Reyes 6, del 8 al 12. Lucely, por favor, Segunda de Reyes 6, 32 al 33. Me repite el que se le haya pasado. Don Jorge, Segunda de Reyes 4, del 1 al 7, porque no crea que se va a estar. Doña Gloria, por favor, Segunda de Reyes 4. Don Jorge, Segunda de Reyes 4, del 1 al 7.
Doña Gloria, Segunda de Reyes 4:38. Claudia Mía, Segunda de Reyes 4:42 al 44. 44. 42 al 44. Listo. Ay, espere, Diana Marisa, por favor. Segunda de Reyes 6. El 1 y 7. ¿Y el número? 7. Bueno, entonces primero la muerte de 42 jóvenes que se burlaron del profeta de Dios y fueron devorados por los osos. Segunda de Reyes 2 del 23 al 25. Después subió de allí a Betel, y mientras subía por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él. Y le decían: sube, calma, sube, calma. Cuando él miró hacia atrás y los vio, los maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron dos osos del bosque y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y desde allí regresó a Samaria. Segunda de Reyes 2 del 23 al 25. Gracias. Entonces ahí vemos que a veces puede ser peligroso burlarse de un profeta. O yo creo que sí. Pues en ese caso fueron 42 los que reciben las consecuencias, pero cuando hay tanto poder de Dios, cuando las personas se burlan de ese poder, pueden suceder cosas como esa. Bueno, sigue. Segunda de Reyes 5, 20 al 27. Cuando Eliseo predijo al siervo Jesí que se le iba a pegar la lepra por su codicia. Pero Jesí, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí: He aquí mi señor ha dispensado a este Naamán, arameo, el no recibir de sus manos lo que él trajo. Vive el Señor que correré tras él y tomaré algo de él. Y Jesí siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó su carro a encontrarle y dijo: ¿Está todo bien? Y él dijo: todo está bien. Mi Señor me ha enviado diciendo: He aquí, en este momento, dos jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des un talento de plata y 2 mudas de ropa. Y Naamán dijo: dígnate aceptar 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa. Y los entregó a 2 de sus criados, y estos los llevaron delante de él. Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿dónde has estado, Jesí? Y él respondió: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces él le dijo: ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Segunda de Reyes 5, del 20 al 27. Ese texto o ese pasaje nos enseña que debemos cuidarnos de 2 cosas. Una es darle más importancia a lo material que a lo espiritual. Y la segunda es pedir cosas materiales a cambio de favores espirituales. Hay que cuidarse Yo de le eso. añadiría una tercera: lo que se hace y lo que se dice, porque hizo algo que no estaba permitido y mintió. Muy bien. Listo. ¿Quién sigue? Segunda de Reyes del 8 al 12. Y el rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos diciendo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió palabra al rey de Israel diciendo: guárdate de no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí.
Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que, al prevenirlo a él, se cuidó de ir allí. Y esto no una ni dos veces. Y se enfureció el corazón del rey de Araam por este hecho, y llamando a sus siervos les dijo: no me vais a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel. Y uno de sus siervos le dijo: no, rey, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas al interior de tu alcoba. Entonces, en esa 6 del 8 al 12, en esa observamos cómo a una persona, cualquier persona que pueda ser usada por Dios, Dios le puede mostrar que las intenciones de sus enemigos. Entonces, cualquiera de ustedes puede llegar a ser tan usado por Dios que Dios demuestre qué intenciones tengan sus enemigos, sea en el ámbito laboral, sea en cualquier área en la que usted se encuentre. Asimismo, lo hacía ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que a Él siempre le reveló que las intenciones de los enemigos, y eso es necesario para aprender a tener que discernimiento. Entonces Él puede revelar intenciones de los enemigos. Sigue cuando Eliseo predijo que un hombre quería matarlo. Segunda de Reyes 6. Segunda de Reyes 6 del 32 al 33. El rey mandó un mensajero a Eliseo, quien se encontraba sentado en su casa junto con los ancianos. Antes de que llegara el mensajero, Eliseo les dijo a los ancianos: miren, aquel hijo de asesino me manda a alguien para cortarme la cabeza. Cuando llegue el mensajero, cierren la puerta y asegúrenla contra él. No lo dejen entrar. Ya oigo los pasos de su amo detrás de él. Mientras Eliseo estaba con los ancianos, llegó el mensajero con este mensaje: los problemas que tenemos vienen del Señor. ¿Qué más puedo esperar del Señor? Entonces ahí vemos que Eliseo no se quedó callado por lo que sabía que venía, sino que lo tuvo que hablar, pues aunque no le cayera nada bien a los que estaban a su alrededor, pero era casi como que una obligación o una responsabilidad que tenía delante de Dios, porque si no lo hacía, iban a dar las orejas a quién, a él como profeta. Eso lo podríamos comparar también con la situación que vivió Jesucristo con Judas, que vemos que él siempre supo que dentro de ellos había un hombre que iba a mentir, a traicionar y a robar, y sin embargo lo dejó permanecer siempre ahí, sin nunca que dejarlo de observar, que lo sabía, que en él había una persona que no era Dios. Segunda de Reyes 2:18, ¿quién la tiene? No, primeros 4 del 1 al 7. Primeros 4 no. Bueno. Segunda de Reyes 4 del 1 al 7. Dice: un día la esposa de uno de los aprendices del profeta le contó a Eliseo que su esposo había muerto. Era un hombre que amaba a Dios, según dijo él, pero al morir debía algún dinero y el acreedor le estaba exigiendo su pago. Si ella no pagaba, dijo, se llevaría a sus 2 hijos como esclavos. ¿Qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. ¿Cuánto alimento tienes en casa? Absolutamente nada, salvo un cántaro de aceite de oliva, contestó él. Entonces pide prestados cuantos vasos y cántaros puedas de tus amigos y tus vecinos, le ordenó. Luego entra en casa con tus hijos, cierra la puerta y echa aceite de oliva de un cántaro en los que has pedido prestado y los vas poniendo a un lado a medida que se llenen. Ella lo hizo así. Sus hijos le trajeron vasos y cántaros y ella los llenó uno tras otro. Pronto cada recipiente estuvo lleno hasta el borde. Traigan otro cántaro, dijo ella a sus hijos. No hay más, le dijeron. Entonces el aceite dejó de fluir. Cuando le contó al profeta lo que había ocurrido, él le dijo: ve, vende el aceite y paga tu deuda. Te quedará dinero suficiente para que tú y tus hijos sigan viviendo. Un día que Eliseo fue a Sunún, una mujer importante de la ciudad lo invitó a comer. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía para cenar. Perdón, me pasé. Segunda Reyes 4, del 1 al 7.
Ahí vemos cómo multiplicó el alimento y el aceite de la viuda, así muy parecido a lo que hizo con Elías. Y la otra persona que tiene el otro texto. Pero 38 solo. 38, Al 41. al 41. Después de esto, Eliseo regresó a Gilgal. Por aquel tiempo hubo mucha hambre en aquella región. Y una vez en que los profetas estaban sentados alrededor de Eliseo, dijo este a su criado: pon la olla grande en el fuego y haz un guisado para los profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger unas hierbas y encontró un arbusto silvestre del cual tomó unos frutos como calabazas silvestres con los que llenó su capa. Cuando volvió, los rebanó y los echó dentro del guisado sin saber lo que eran. Después se sirvió de comer a los profetas y al empezar a comer el guisado ellos gritaron: profeta, este guisado está envenenado. Y no lo comieron, pero Eliseo ordenó: tráiganme un poco de harina, y echando la harina dentro de la olla, ordenó: ahora sírvanle de comer a la gente. Y la gente comió, y ya no había nada malo en la olla. Entonces ahí observamos que él pudo contrarrestar un veneno que le habían echado a la harina. En la harina le habían echado un veneno a los profetas y lo pudo contrarrestar. Y Marisa, ¿qué tiene que hacer? Segunda de Reyes 6, del 1 al 7. Y los hijos de los profetas dijeron a Eliseo. Segunda de Reyes 4, 42 al 44. Sí, pero entonces después de la que ya está leyendo. Pero más bonito digan por favor, no sé. Segunda de Reyes 6, del 1 al 7. Y los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: mira, el lugar en que habitamos contigo es muy estrecho para nosotros. Te rogamos que nos dejes ir al Jordán para que cada uno de nosotros tome de allí una viga y nos hagamos allí un lugar donde habitar. Y él dijo: y entonces uno dijo: te rogamos que consientas en ir con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Fue pues con ellos. Cuando llegaron al Jordán, cortaron árboles. Pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, el hierro del hacha se le cayó al agua, y gritó y dijo: ah, Señor mío, era prestado. Entonces el hombre de Dios dijo: ¿dónde cayó? Y cuando le mostró el lugar, cortó un palo y le echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Segunda de Reyes 6, del 1 al 7. Gracias. Segunda de Reyes 4, del 42 al 44. Vino entonces un hombre de Baal-Sabisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su saco. Y él dijo: da a la gente para que coman. Y respondió su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Yahvé: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Yahvé. Esos fueron solamente algunos de los milagros que Dios hizo, o de las señales que Dios hizo. ¿Por medio de quién? Por medio de Eliseo. Fueron muchas otras, como abrir el río Jordán en dos, como por ejemplo proteger cuando vivió de ceguera a los enemigos sirios que querían venir a matarlo, y existen muchos otros, pero son como los más relevantes para tenerlos en cuenta. Aquí observamos siempre que en todas esas señales sobrenaturales hubo algo que caracterizó a Eliseo, y fue que era un hombre de ¿qué? De misericordia. ¿Por qué? Porque siempre pensó en que en esas señales por medio de las cuales Dios lo usaba, pero era siempre pues impulsado por Dios, se cubriera alguna necesidad del ser humano, fuera una situación de hambre, fuera alguna situación, por ejemplo, de una enfermedad o cualquier otra dificultad que se presentara en el momento. Observamos entonces que Eliseo fue un hombre que se consagró absolutamente ¿a quién? A Dios, sin mirar hacia atrás, que nunca tuvo ningún reparo y que además tomó una decisión o una determinación
y que fue moverse de su comodidad. Cuando se movió de su comodidad, tomó la decisión de obedecer su llamado y empezó realmente a servir a todos los que lo rodeaban con mucho fruto. Esto fue lo que lo hizo acreedor de ¿qué? De una doble porción de la unción. Por eso se habla de que sus obras sobrenaturales, o mejor dicho, las que Dios hizo por medio de él, fueron muchas más de los que hizo por medio de ¿qué? De Elías, del doble. Y también, de la misma manera, Dios tiene algo mucho mejor y mucho mayor para ti. Pero eso solamente va a pasar cuando cada uno de nosotros decida rendirse a Él como su hijo, tener una entrega total, recordar el servicio, recordar el amor, recordar el sacrificio, la humildad, el someternos a Él, y Él estará dispuesto a darnos una vida llena de libertad. Ahora solo queda una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a abandonar nuestra vida llena de comodidades para poder aprender lo que